Buenas noches. Vamos a continuar con el tema número 2, que es la evolución humana. Vamos a revisar de cómo evolucionó el ser humano desde los orígenes hasta convertirse en la especie que conocemos, que es capaz de construir civilizaciones. También analizaremos los grandes cambios del Paleolítico y el Neolítico, cuando el trabajo, la agricultura y el comercio transformó a la vida humana tal como la conocemos. Ya, del homínido al humano moderno. O sea, recordemos que el ser humano ha tenido varias etapas de evolución. La evolución humana fue un proceso largo, muy complejo, que comenzó con especies como el Australopithecus y el Homo habilis, y culminó con el Homo sapiens, que somos actualmente. Cada una se desarrolló habilidades únicas como caminar erguido, fabricar herramientas y sobre todo usar el fuego. Esto fue un elemento clave cuando comenzaron a controlar el fuego los primeros seres humanos. Entonces, ¿cómo fue el proceso de homonización? Pues el proceso fue biológico primero, luego fue cultural, que dio origen al ser humano actual, es decir, ya se comenzó a ser un ser social, tenía que relacionarse obligadamente con su entorno. Entonces esto va a incluir cambios físicos como el aumento del tamaño del cerebro, ya tenían una postura erguida, también tenían avances mentales, sobre todo en la comunicación y en la cooperación. Comenzaron a formar ciertos clanes y recordemos que comenzaron a dibujar desde épocas, no tenían un lenguaje como sí, de decir así como nosotros nos comunicamos, pero transmitían mediante señas y además lo más importante era que dibujaban en las cuevas. Por ahí tenemos hasta ahora varios descubrimientos sobre el arte rupestre que eran de nuestros antepasados. Entonces, en la vida del Paleolítico, recordemos que el ser humano era nómada, es decir, se movía de un lugar a otro. Los humanos necesitaban moverse para sobrevivir, cazando, pescando, recolectando frutos. Entonces vivían en cuevas o en refugios naturales que encontraban, dependiendo del lugar a donde iban, porque siempre estaban en constante en movimiento. Entonces siempre dependían de la naturaleza para alimentarse. Ya en ese tiempo entonces la esperanza de vida no pasaba de los 30 años máximo, eso hasta exagerando. No había cierta todavía evolución, por lo que no se quedaban en un solo lugar. Recordemos que entre más se muevan, pues es más peligroso y peor en la naturaleza que era más salvaje antes que ahora. Entonces, las formas del trabajo en el Paleolítico era, sobre todo, era colectivo. Comenzaron a formarse los primeros clanes y se cooperaban entre ellos. Los hombres cazaban, las mujeres recolectaban. El trabajo era compartido y esto fortaleció a toda la comunidad y más que todo aseguraba la supervivencia de grupo. Ellos se dieron cuenta que si vivían tres, cuatro personas, era mucho mejor que solo vivir unito o en pareja. Ya se dieron cuenta que entre más personas vivían, más se podrían proteger, más seguridad tenían de supervivencia. ¿Ya? Y aquí, como les decía, el arte rupestre. Ellos, los primeros arqueólogos encontraron mucho arte rupestre, como a los humanos desde toda la vida, desde nuestra existencia, nos ha encantado dejar a nosotros recuerdos, a nuestros, por decir, sucesores. Ellos comenzaron a dibujar mediante el arte rupestre, más que todo en las cuevas, dibujaban símbolos y ponían su vida cotidiana, a veces escenas de cómo cazaban, de cómo prendían fuego y así, etcétera. ¿Por qué lo hacían? Pues más que todo para preservar ese legado y darle a sus hijos. Y es como ahora, si nosotros le ponemos en nuestra vida actual, ustedes todavía por ahí han de tener fotitos de sus abuelos o de sus padres que van a permanecer en el tiempo y van a tener fotos de ustedes y les pueden mostrar a sus hijos. Ellos eran lo mismo, les encantaba dejar imágenes, pero como en ese tiempo no había, pues les encantaba dibujar, ¿ya? Y eso se han encontrado en las cuevas y recordemos que ya ha pasado casi 9000 años de eso, ¿ya? Así que es un largo tiempo lo que ha perdurado ese legado. Luego está el Neolítico, que fue una revolución social, ya todos se hicieron así, se hicieron súper amigos y el Neolítico marcó una gran transformación. Ya el ser humano dijo, basta, ya me cansé de caminar, dijo, ya, hasta aquí llegué y se quedó en un solo sitio. Comenzaron a sentarse más que todo en los ríos, cerca de los ríos, donde veían que la tierra era muy fértil
ya comenzaron a cultivar, ellos se dieron cuenta que a veces comían ciertas frutas y dejaban botando y nacían. Se dieron cuenta de eso y comenzaron a cultivar, comenzaron a domesticar animales. Y este cambio vamos a conocerlo nosotros como la revolución neolítica. Pero este tiempo de marcar de la domesticación de animales fue muy importante, porque aparte ya prolongaron su esperanza de vida, tuvieron más seguridad, porque comenzaron a domesticar a los primeros lobos que luego ahorita ya son perritos, ya. Así comenzaron a domesticar igual a las vacas para pastoreo, para alimento y varios animales más. Entonces, eso dio en consecuencia al sedentarismo. Con la agricultura, las personas ya pudieron quedarse en un solo sitio, ya dijeron, nos quedamos aquí, vamos, nosotros sembramos acá y por acá creamos nuestros animales. Entonces, cada clan compartía y a eso le llamaban el trueque. En ese tiempo, como no había dinero, pues se compartían. Tú me das una vaca, yo te doy dos de algo que haya cosechado. Entonces esto permitió el crecimiento de la población, es decir, ya se multiplicaron rápidamente y el desarrollo de una organización social. De ahí comenzaron los primeros extractos sociales, porque si nos damos cuenta, siempre nace una persona líder y las personas que tenían el poder ya comenzaron a decir, si quieres que pertenecer a nuestro clan, pues tienes que darnos una vaquita, tienes que darnos 2 quintales de lo que cultive o ramas o lo que sea, pero para pertenecer a ese clan ya cobraban, de decir así, hacían el trueque y esto permaneció durante varios siglos. Y más que todo esto favoreció el desarrollo de la organización. Luego viene la agricultura y sus consecuencias. Ya con el cultivo más que todo de cereales, legumbres, permitió obtener excedentes de alimentos. Y esto dio origen al comercio. Comenzaron a hacer el trueque entre varios clanes. Por ejemplo, en el mismo río, por lo general, uno vivía en el norte, otro en el centro y otro en el sur, y se intercambiaban entre los tres. Entonces, esto era el comercio, más que todo dieron a la especialización laboral, ya se especializaron, tú eres bueno construyendo, pues te fuiste para allá, tú eres bueno en el arte, para allá, tú eres bueno en la agricultura y se comenzaron a dividir y surgieron las primeras profesiones dentro de las aldeas. Uno ya era por ahí constructor, arquitectos, etcétera, unos curanderos que podrían ser médicos claramente en esa época, pero ya surgieron esas profesiones durante esas primeras civilizaciones. Luego está el proceso de domesticación de animales, que sobre todo como el perro, la oveja, la vaca y el caballo que facilitó más que todo el transporte. El perrito les ayudaba a veces hasta con la seguridad. La alimentación mejoró, obviamente la protección. Entonces los animales se convirtieron en aliados de nosotros, de los seres humanos, muy fundamentales. Gracias a ellos, como les decía, mejoramos la esperanza de vida y ya llegaban siquiera a los 40 añitos, porque igual era terrible vivir en ese tiempo con la naturaleza, que era muy salvaje. Y entonces, como ya formaron sus primeras sociedades, comenzó el trabajo colectivo. Durante el Neolítico, el trabajo fue todos trabajaban siendo comunitarios. En esa aldea nadie quedaba sin trabajo, las tareas se repartían según las habilidades de cada persona. Ya se veía desde esa época. Tú eres bueno para esto, pues tú vas a cultivar, tú vas a construir nuevos utensilios y etcétera. Pero el trabajo colectivo fortaleció esos lazos sociales y la cooperación entre familias y así fueron creciendo. Luego vamos a ver que se formaron hasta grandes imperios, ya, gracias a esto. Luego está el desarrollo del comercio, que más que todo era el intercambio de productos que surgía gracias a los excedentes agrícolas, es decir, chuta, me sobró un poquito de cebada, voy a darle al clan y que ellos me den una ovejita, ¿ya? Comenzaron a intercambiar con los excedentes, con lo que les sobraban básicamente. Luego las comunidades comenzaron a comerciar los alimentos, ya no solo eso, a veces compartían las herramientas, es decir, los cuchillitos, porque ellos trabajaban con piedra pulida, hacían vasijas de cerámica, así que ya tenían esos objetos, lo que impulsó las primeras redes económicas. Nosotros nos hemos dado cuenta que la economía está presente desde que iniciamos como civilización.
De ahí nacieron las primeras aldeas, como les decía. Primero eran poquitos grupos, luego ya se hicieron un poquito más grandes. Las aldeas como Jericó o Catacuyuc, no sé si lo dije bien, pero son ejemplos de las primeras comunidades sedentarias, más que todo allá en África que comenzó la civilización. Entonces ellas se observaban las bases de la vida urbana. Ya tenían viviendas permanentes, a veces construían ya hasta con roca, ya no necesariamente con chozas, con paja. Entonces ya tenían su organización social, división del trabajo. Vemos que eran muy organizados a pesar de la época que vivían. Lo que tal vez les faltaba era un poquito distinguir la obtención de los alimentos, que por eso no vivían muchos, porque para saber lo que era comible y no comible, pues fallecieron varios en esa investigación, por decirlo así. Por eso no era muy alta la esperanza de vida. Entonces, las transformaciones sociales, con la aparición de la agricultura, la propiedad de la tierra, ya surgieron las diferencias sociales, ya comenzaron ahí, siempre ha habido por eso disputas. Algunos grupos acumularon más recursos, lo que le dio origen a las clases sociales y al liderazgo político. Ya vemos que comenzó a nacer la política después de que se formaron los primeros grupos y por no decirlo desde el mismo momento que ya se creó, digamos en el mismo clan aquí, yo reúno 6 personas, están conmigo, pues una persona siempre va a ser la líder, siempre va a tener el poder. Y ahora imagínense que vienen más personas, la persona que estaba a cargo va a tener más poder. Ya. Eso dio origen y a varias personas, como siempre pasa, no le va a gustar que la otra persona tenga el poder, pues de ahí ya se dio origen a estas no desigualdades, sino más que todo confrontaciones que dieron ya pasos a intentos de invasiones y todo lo que hemos visto en la historia, si es que por ahí hemos leído un poquito. Los avances tecnológicos, luego de esto, en este periodo se inventaron las herramientas que eran lo principal, la piedra pulida, como les decía. Siempre, perdoncito, bueno, siempre trataban de fabricar muchas con la piedra pulida, pero filosas para cazar fácilmente, y hacían las vasijas de cerámica para guardar los alimentos, para hervir, porque ya utilizaban el fuego muy bien. También utilizaban ya el telar para construir sus primeras ropas. Y entonces estos avances mejoraron la calidad de vida y ya obviamente subió la esperanza de vida, facilitó la producción de alimentos y sobre todo de bienes. Ya surgió el comercio y más que todo. Entonces, el impacto cultural y simbólico, vemos que la revolución neolítica transformó totalmente la cultura. Aparecieron nuevas creencias religiosas. Recordemos que en ese tiempo eran politeístas, es decir, tenían la adoración a varios dioses, Dios Sol, Dios Lluvia, Dios... Era prácticamente Dios para todos y hacían hasta sacrificios, ¿ya? Eran rituales agrícolas que tenían que hacer un sacrificio para que llueve y crezca. Así ellos creían antes. Tenían formas de arte más elaboradas, les gustaba guardar todo a ellos, por eso siempre hemos encontrado bueno, no nosotros, sino los arqueólogos, han encontrado vasijas en las cuevas, arte rupestre, y ya han pasado casi 8000 años y siguen siendo como evidencia de lo que ya está. Entonces el ser humano comenzó a relacionarse con la naturaleza de manera más simbólica y espiritual. Ellos ya creían en el Dios viento, Dios, y les que ponían dioses a todos, pero por respeto a la naturaleza, porque recordemos que los primeros años antes que se formen los clanes fue muy salvaje para el ser humano, ya sobrevivir a varios animales, y igual a las plantas venenosas, etcétera, tantas cosas que sobrevivió el ser humano evolucionando hasta lo que ahora conocemos. Por eso es que tiene el suficiente respeto a la naturaleza y les ponían dioses. Ya, entonces en conclusión, para finalizar el segundo tema de la evolución humana, pues vemos que la evolución humana no es solo biológica, no es decir, ya les tuvieron una mayor capacidad mental, el cuerpo ya se pusieron erguidos, no, también fue parte cultural, fue social, ya comenzaron a relacionarse entre todos como un grupo social, por eso es que siempre vamos a ser nosotros seres sociales, necesitamos estar relacionados con personas, ¿ya? Gracias a eso, tenemos el trabajo, tenemos la agricultura, se formó el comercio, que hasta ahora lo seguimos ocupando. Entonces los seres humanos pudieron construir civilizaciones más complejas y organizadas, y eso lo vemos a lo largo de la historia. Después de esto, de las aldeas, los clanes,
clanes, ya comenzaron a formarse imperios. Luego ya vamos a ver cuántos imperios importantes han formado a lo largo de nuestra historia. ¿Ya? Ese ha sido el tema número 2. ¿Alguna pregunta hasta abrir el debercito? A ver. Listo, el debercito número 2. Igual tiene que realizar una línea de tiempo. En historia siempre les voy a poner deberes de líneas de tiempo porque es mucho más fácil para ustedes aprender en sí. Va a realizar una línea de tiempo que muestre 5 momentos importantes de la evolución humana. Ya, usted los puede, igual, ya sabe que aquí en contenidos de aprendizaje están las diapositivas que utilizo, o si no, usted investiga, no hay problema, eso ya es cuestión de cada estudiante, pero me va a realizar 5 momentos importantes de la evaluación, de la evolución humana, desde los primeros homínidos hasta las primeras aldeas. Igual aquí estaba, por si acaso. Si lo vuelven a leer, pero eso ya como de versito. Si no, lo pueden consultar, no hay problema. Cada uno tiene su manera de obtener la información. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, le dicen. No, 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 y todo está entendido. Listo, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Un excelente.